Me sentaron en la mesa 12, detrás de un arreglo floral tan grande que podría esconder un avión pequeño. Parecía que querían que desapareciera por completo, como si yo fuera el familiar incómodo que esperan que se pierda entre las flores. Sonreí dulcemente y decidí que este muchacho encantador no tenía ni idea de la tormenta en la que estaba a punto de meterse. 3 días después, aparecería en mi puerta con papeles que me harían reír por semanas. Si están escuchando esto, déjenme un comentario y díganme desde dónde me están oyendo. Lo que Alejandro Mendoza no sabía era que esta viudita indefensa había estado guardando algunos secretos muy caros. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y el dinero, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan que a veces las personas más silenciosas son las más peligrosas cuando las despiertan. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. La mañana había empezado con tanto optimismo. Había escogido mi atuendo con la precisión de un maestro de ajedrez. Vestido gris, modesto que susurraba, viuda inofensiva, combinado con las perlas de mi abuela para tener suficiente dignidad y no parecer lastimosa. Me peiné en el salón de Lupita, nada muy elegante, solo lo suficientemente respetable para la boda de mi hija. «Mamá, te ves aceptable», dijo Esperanza cuando llegué, ya distraída por cualquier crisis que estuviera teniendo la coordinadora de la boda. Aceptable, como premio de consolación en forma humana. Miré a mi hija deslizarse por ahí con el vestido de encaje de su bisabuela, la única cosa hermosa que nuestra familia había logrado conservar a través de los años. Se veía radiante, absolutamente brillando con esa energía de novia nueva que hace que todos temporalmente olviden sus propios problemas. Pero mientras los invitados iban llegando, la jerarquía social se hizo muy clara. Los padres de Alejandro entraron como realeza visitante, su madre, Luz Helena, goteando suficientes diamantes para cegar aviones que pasaran. Trabajó el salón con precisión quirúrgica, besando en el aire a la gente importante, mientras de alguna manera lograba ver directo a través de mí, como si fuera un mueble. «Disculpe», le dije al edecán frenético, mostrándole mi asignación de mesa. «Creo que hubo un error delicioso aquí». «Mesa 12, señora, justo detrás del arreglo decorativo». «Arreglo decorativo». Qué diplomáticamente lo pusieron. Me estaban escondiendo detrás de suficientes flores para abastecer una funeraria. Navegué hacia mi exilio designado, que ofrecía una vista espectacular de absolutamente nada, excepto bugambilias y nube del bebé. Desde mi prisión floral podía ver las festividades desarrollarse en el espejo grande al otro lado del salón. Ahí estaba yo, Carmen Delgado, 72 años de sabiduría acumulada, arrinconada, como el periódico de la semana pasada. La ceremonia fue hermosa, se los concedo. Esperanza flotó por el pasillo, como algo de un cuento de hadas, y Alejandro se veía bien limpio en su traje caro. Pero durante el cóctel noté algo fascinante sobre mi nuevo yerno. Tenía diferentes sonrisas, encanto de megavatios para los invitados obviamente ricos, cortesía practicada para los útiles, e indiferencia completa para cualquiera que pareciera que podría pedir favores en lugar de ofrecer oportunidades. «Señora Delgado». Me volté para encontrar al mismo Alejandro acercándose, armado con su sonrisa más deslumbrante, la reservada para gente que estaba a punto de manipular. «¿No es esto simplemente mágico?», dijo, gesticulando hacia la recepción como si hubiera arreglado personalmente el atardecer. «Debe estar absolutamente reventando de orgullo». «Ay, estoy prácticamente vibrando de alegría maternal», respondí, mi voz más dulce que endulzante artificial. Aunque debo decir, la vista desde aquí es bastante educativa. O no captó el ácido en mi tono, o escogió ignorarlo como político experimentado. Esperaba que pudiéramos pasar tiempo de calidad juntos pronto, realmente conocernos apropiadamente. Qué refrescante. La mayoría de la gente usualmente logra eso antes de casarse con la familia,
pero admiro su compromiso de manejar las cosas en orden cronológico inverso. Eso me ganó una pausa microscópica en su sonrisa, apenas un parpadeo, pero lo agarré como halcón detectando presa. Estaba pensando en una cena esta semana, solo nosotros dos. Tengo algunas ideas fascinantes sobre colaboración familiar. Colaboración familiar. Qué deliciosamente ominoso. Bueno, me encanta una buena cena misteriosa. ¿El jueves funciona para su horario ocupado? Perfecto. Conozco este lugar en Polanco, muy privado. Excelente para conversaciones significativas. ¿Conversaciones significativas sobre qué?, me pregunté. Mi emocionante colección de estampillas. Los escándalos semanales de mi club de canasta. Apenas puedo contener mi emoción, dije, abanicándome con mi servilleta como dama sureña teniendo vapores. Mientras se deslizaba para encantar prospectos más prometedores, agarré mi reflejo en ese espejo otra vez. Una mujer de cabello plateado, en ropa modesta, sentada sola detrás de suficientes flores para acechar un jardín botánico. Alguien que parecía que probablemente compraba con cupones y se preocupaba por las cuentas de luz. Exactamente la imagen que había estado cultivando por 2 años. Durante el baile padre-hija, me escabullí para retocarme la nariz en el baño de mármol. En ese santuario elegante, me retoqué el lápiz labial y practiqué mi expresión de viuda anciana inofensiva en el espejo. Cuando regresé a mi fortaleza floral, Alejandro estaba encantando a la pareja anciana junto a mí, los Herrera de la antigua firma de Ricardo. Estaban comiéndose su atención como si fuera pastel de boda. «Señora Delgado», dijo, atrapando mi mirada mientras me sentaba. «Realmente tengo muchas ganas del jueves». «Yo también, querido, yo también». Mientras Esperanza aventó su ramo y la noche se fue calmando, miré a mi nuevo yerno trabajar el salón con la eficiencia de un estafador experimentado. Claramente tenía planes elaborados cociéndose en esa cabeza guapa. Qué lástima por Alejandro. Había pasado 72 años aprendiendo que los oponentes más peligrosos son usualmente los que todos subestiman. Y esta vieja viuda estaba a punto de volverse muy, muy peligrosa. Las secuelas post-boda duraron exactamente 48 horas antes de que empezara el verdadero show. Esperanza llamaba diario, cada conversación una sinfonía sin aliento de felicidad marital. Y qué maravillosamente la estaba tratando Alejandro. Es tan considerado, mamá, siempre pensando hacia adelante sobre nuestro futuro y seguridad financiera. Seguridad. La palabra flotaba por nuestras conversaciones como humo antes del fuego. Qué hermoso, mi amor. Un esposo definitivamente debería pensar en dinero, constantemente, especialmente en el dinero de otras personas. ¿Qué quiere decir? Nada, querida. Solo que la planeación financiera es tan romántica. Esperanza perdió completamente el sarcasmo, lo cual probablemente fue lo mejor. El miércoles se arrastró como procedimiento dental que no podías reprogramar. Pasé el día haciendo actividades emocionantes de viuda, sacudiendo los libros de Ricardo, quitando flores marchitas a las rosas, y preguntándome qué quería discutir mi encantador yerno sobre lo que sin duda sería vino excesivamente caro. El jueves en la noche llegó con todo el entusiasmo de una auditoría fiscal. Me vestí para mi papel de viuda modesta. Vestido negro simple que sugería respetabilidad sin prosperidad, combinado con los aretes de perlas de mi madre y el reloj descompuesto de Ricardo, que todavía se veía digno desde la distancia. El restaurante que Alejandro había escogido era uno de esos lugares donde pronuncian agua con acento francés, y los meseros te miran como si fueras personalmente responsable de su desilusión artística. Ya estaba sentado cuando llegué, viéndose como todo un ejecutivo joven exitoso. Carmen prácticamente se levitó de su silla. Se ve absolutamente radiante. Gracias, querido. Este lugar ciertamente es algo. Y era algo, está bien. El tipo de algo que te hacía preguntarte si cobraban extra por el privilegio de sentirte inadecuado. Ordenamos vino. Insistió en una botella que probablemente tenía más sílabas que mi diploma de secundaria.
y se acomodó en lo que claramente pensó que sería una conversación fácil. Entonces, empezó, moviendo su vino como sommelier con delirios de grandeza. ¿Cómo está manejando la vida sola? Ay, simplemente brillante. 72 años de práctica hace que la mayoría de las cosas parezcan triviales. Por supuesto, pero seguramente a veces se siente abrumador, esa casa grande, todas esas decisiones. Estaba pescando con la sutileza de dinamita en un estanque de truchas. Ricardo siempre dijo que tenía suficientes opiniones para 3 personas, así que me mantengo completamente entretenida. Rió, esa risa practicada de sala de juntas que probablemente funcionaba maravillas con inversionistas y parientes ancianos ingenuos. Eso es maravilloso, pero en serio, ¿no se preocupa por asuntos prácticos? Finanzas, temas legales, gente que podría aprovecharse de su espíritu generoso. Ahí estaba, el tema real, vestido de preocupación y servido con vino caro. ¿Debería estar preocupada por algo específico, Alejandro? No preocupada exactamente, pero preparada. Sabe cómo se pueden complicar las cosas, especialmente para alguien en su situación única. Mi situación única. Como si ser viuda fuera una condición médica rara. ¿Y cuál situación sería esa exactamente? Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a ese tono confidencial que usan los hombres cuando están a punto de explicarle algo a la mujercita. Bueno, vivir sola, tomar decisiones importantes sin guía, ser vulnerable a gente que podría no tener sus mejores intereses en el corazón. Vulnerable a gente como él, presumiblemente. ¿Qué he considerado de preocuparse por mi vulnerabilidad? He estado consultando con mi abogado sobre medidas protectivas para gente en situaciones como la suya. Medidas protectivas. Qué deliciosamente condescendiente. ¿Qué tipo de protección estamos discutiendo? Metió la mano en su chaqueta con el floreado de un mago sacando un conejo del sombrero. Salió una carpeta manila que puso en la mesa como si fuera el santo grial. Solo unos papeles básicos, nada dramático. Simplemente salvaguardas en caso de que alguna vez necesite asistencia tomando decisiones importantes. Abrí la carpeta con el entusiasmo de alguien manejando una serpiente viva. Poder notarial, poder de supervisión financiera, autoridad de toma de decisiones médicas, control completo disfrazado como preocupación amorosa. Esto es bastante comprensivo. Mi abogado se especializa en cuidado de ancianos. Ha manejado muchos casos como el suyo, casos como el mío. Aparentemente ahora era un estudio de caso. ¡Qué fascinante! ¿Y Esperanza está consciente de esta iniciativa considerada? Piensa que es brillante. Realmente, Carmen, solo queremos asegurar que esté protegida de cualquiera que podría aprovecharse de su naturaleza confiada. Mi naturaleza confiada. El muchacho realmente había hecho su tarea. ¿Protegida de quién específicamente? Ay, ya sabe, contratistas deshonestos, asesores de inversión cuestionables, parientes que podrían repentinamente volverse muy interesados en su bienestar. Parientes que podrían repentinamente volverse interesados. La ironía era tan espesa que podría servirla de postre. Qué perspicaz de anticipar tales problemas. Es solo sentido común. Estas cosas son mucho más fáciles de arreglar antes de que se desarrollen complicaciones. Complicaciones como yo manteniendo control de mi propia vida. Ya veo. Y esto necesita manejarse rápidamente porque el tiempo importa con estos arreglos. Mientras más espere, más preguntas podrían surgir sobre su capacidad de tomar tales decisiones. Mi capacidad. Ya estaba poniendo las bases para declararme incompetente. Bueno, dije, cerrando la carpeta y poniendo mis manos encima como si la estuviera bendiciendo. Esto ciertamente requiere consideración cuidadosa. El alivio inundó su cara como si acabara de aterrizar un cliente importante. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite, aunque mi abogado sí enfatizó que la acción pronta sería aconsejable. Acción pronta. Antes de que tuviera tiempo de pensar o consultar a alguien con células cerebrales funcionando.
Definitivamente voy a querer revisar esto con mi propio consejo legal. Su sonrisa parpadeó como vela en el viento. ¿Su propio abogado? Ay, sí. Sé que parece tonto, pero me sentiría más cómoda teniendo a alguien que me lo explique en términos que mi mente simple pueda entender. Carmen, realmente creo que deberíamos finalizar esto esta noche. Estos asuntos funcionan mejor cuando se manejan eficientemente. Eficientemente. Antes de que tuviera tiempo de darme cuenta de que me estaban robando. Estoy segura de que su notario entenderá que las decisiones importantes no deberían apresurarse. ¿Mi qué? Su notario. Sí trajo uno, ¿verdad? Parece tan preparado para todo lo demás. La máscara se cayó completamente. ¿Cómo supo del notario? Adivinanza afortunada. Me parece alguien que planea hacia adelante. Alejandro me miró por un largo momento, probablemente tratando de determinar si era genuinamente ingenua o resistiendo activamente su estafa. Por supuesto, dijo finalmente, tómese todo el tiempo que necesite. Pero sus ojos dijeron algo completamente diferente. Sus ojos dijeron que había terminado de jugar con la viuda anciana inofensiva. ¡Qué lástima por Alejandro! La viuda anciana inofensiva apenas estaba empezando a jugar con él. El fin de semana pasó con calma engañosa, pero podía sentir la impaciencia de Alejandro crepitando por las líneas telefónicas como electricidad estática. Esperanza llamó 2 veces, ambas veces preguntando casualmente sobre ese papeleo útil que te mostró Alejandro. Todavía lo estoy reflexionando, mi amor. Es que está tratando de ayudar, mamá. Sabe mucho de cosas legales. Cosas legales. Como si el robo fuera solo otro artículo en una lista de desarrollo profesional. El lunes en la mañana trajo una llamada que confirmó mis sospechas sobre la verdadera naturaleza de mi encantador yerno. Carmen, soy Alejandro. Espero que haya tenido tiempo de pensar en nuestra discusión. Ay, he estado pensando en muy pocas otras cosas. Maravilloso, esperaba que pudiéramos reunirnos otra vez esta semana. Tengo información adicional que podría ayudar a aclarar las cosas. Información adicional. Mentiras más sofisticadas, presumiblemente. ¿Qué he considerado? ¿El mismo restaurante? En realidad estaba pensando en algún lugar más privado. Tal vez su casa. Podría traer algunos documentos que serían más fáciles de revisar en un ambiente cómodo. Mi casa, donde podría presionarme sin testigos. ¿Qué tipo de documentos? Solo algunos ejemplos de cómo estos arreglos han ayudado a otras familias. Historias de éxito, podría decir. Historias de éxito sobre gente anciana que había rendido su independencia a depredadores encantadores. Eso suena fascinante. ¿El miércoles en la noche? Perfecto. ¿Alrededor de las 7? El miércoles no podía llegar lo suficientemente rápido. Pasé los días intermedios haciendo lo que hacía mejor, observar y planear. Si Alejandro quería jugar en mi casa, me aseguraría de que el juego estuviera arreglado a mi favor. El miércoles en la noche me preparé para la batalla. Vestido gris simple, joyería mínima, el disfraz perfecto para una mujer a punto de tender una trampa muy cara. Alejandro llegó precisamente a las 7, armado con su portafolios y su sonrisa más confiable. Carmen, muchas gracias por acceder a reunirse aquí. Sé que toda esta situación puede sentirse abrumadora. Ay, no me siento abrumada para nada. En realidad lo estoy encontrando bastante educativo. Se acomodó en mi sala como si perteneciera ahí, extendiendo documentos por mi mesa de centro con eficiencia practicada. Traje algunos estudios de caso de familias que se han beneficiado de estos arreglos. Creo que los encontrará tranquilizadores. ¿Qué he considerado? Pero antes de discutir las historias de otras personas, tengo algunas preguntas sobre su historia. ¿Mi historia? Sí, tengo curiosidad sobre sus antecedentes, sus calificaciones para manejar las vidas de otras personas. Su expresión confiada parpadeó ligeramente. Bueno, tengo experiencia extensa en negocios. ¿En qué campo? Manejo de inversiones, principalmente. ¿Para qué firma? Trabajo independientemente ahora.
Y antes de eso, varias posiciones en servicios financieros. Varias posiciones. ¡Qué deliciosamente vago! ¿Qué tan vago es vario, Alejandro? El cuarto se quedó silencioso, excepto por el tic-tac del reloj de mi abuela. Carmen, creo que podría haber algún malentendido sobre mis intenciones. Ay, entiendo perfectamente sus intenciones. De lo que tengo curiosidad son sus métodos. ¿Mis métodos? Para identificar objetivos vulnerables, para ganar su confianza, para convencerlos de firmar sus derechos. Yo nunca qué, Alejandro. Nunca apuntar a viudas ancianas. Nunca manipularlas con preocupación falsa. Nunca robar su independencia bajo la apariencia de protección. Su máscara se estaba rajando como pintura vieja. Estamos haciendo acusaciones serias. Estoy haciendo observaciones serias sobre un depredador serio que cometió un error serio. ¿Qué error? Sonreí, canalizando cada onza de acero que Ricardo había visto alguna vez en mí. Asumir que era solo otra viuda indefensa. Carmen, creo que está confundida. No estoy confundida para nada. Sé exactamente lo que está tratando de hacer. La pregunta es si sabe lo que estoy a punto de hacer yo. ¿De qué está hablando? Estoy hablando del hecho de que he estado grabando esta conversación. Estoy hablando del investigador privado que has estado documentando sus actividades. Estoy hablando del abogado que está preparando cargos criminales. El color se drenó de su cara como si alguien hubiera jalado un tapón. No puede probar nada. Puedo probar todo. Sus problemas financieros, sus deudas, su patrón de apuntar a mujeres ancianas, todo. Eso es imposible. ¿Lo es? Dígame, Alejandro, ¿cuánto deben deudas de juego? Se quedó muy quieto. ¿Cómo sabe de eso? Sé todo sobre usted, incluyendo el hecho de que no es mi primer admirador. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no es el primer hombre encantador que ha tratado de separarme de mis bienes. La diferencia es que esta vez estaba preparada. ¿Preparada cómo? Me paré, mi voz bajando a un susurro que podía cortar vidrio. Preparada para destruir a cualquiera que trate de robar lo que mi esposo pasó 40 años construyendo. No entiende. Estoy desesperado. Necesita irse. Ahora, antes de que llame a la policía. Carmen, por favor, ¿podemos arreglar algo? Lo único que estamos arreglando es si se va voluntariamente o en esposas. Alejandro juntó sus papeles con manos temblorosas, su plan cuidadosamente construido, desmoronándose a su alrededor como casa de naipes en un huracán. Esto no ha terminado. Sí, dije, pensando en los secretos de Ricardo o esperando en el sótano. Sí ha terminado. Después de que se fue, me serví una copa del mejor vino de Ricardo y me senté en mi cocina silenciosa. Mañana bajaría al sótano y abriría esa caja fuerte vieja. Mañana aprendería exactamente qué armas me había dejado mi esposo. Esta noche saborearía la mirada de pánico en los ojos de Alejandro Mendoza cuando se dio cuenta de que había escogido a la viuda equivocada para molestar. Algunos depredadores aprenden demasiado tarde que a veces la presa tiene dientes más grandes que el cazador. El jueves en la mañana, estaba parada al principio de las escaleras de mi sótano, sosteniendo la llave de Ricardo, mi corazón latiendo con anticipación y pavor. Por 2 años había evitado este momento, demasiado afligida por la pena para enfrentar cualquier secreto que mi esposo hubiera dejado atrás. Alejandro Mendoza me acababa de dar una razón excelente para superar mi renuencia. El sótano olía a papel viejo y la colonia de Ricardo, el aroma todavía aferrado a su ropa colgando en la esquina. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado. Crucigramas, posavasos manchados de café, los lentes de lectura que había usado por 40 años. La caja fuerte estaba escondida detrás de un panel que nunca había notado, camuflajeado para parecer parte de la pared de concreto. Ricardo siempre había sido más listo de lo que dejaba ver. Adentro, encontré documentos que hicieron que me temblaran las manos. Estados de cuenta bancarios mostrando cuentas de las que nunca había oído,
registros de inversión abarcando décadas, papeles legales estableciendo fideicomisos y protecciones que no sabía que existían, y al muy fondo, una carta en la letra familiar de Ricardo que cambió todo. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que me he ido y alguien está tratando de aprovecharse de tu corazón generoso. Lamento nunca haberte contado sobre el dinero. 120 millones de pesos, apropiadamente protegidos y completamente tuyos. Viví modestamente para que pudiéramos morir con seguridad, y escondí nuestra riqueza para que estuvieras a salvo de depredadores, exactamente como quien quiera que te llevó a abrir esta caja fuerte. 120 millones de pesos. Me senté pesadamente en la silla vieja de Ricardo, los números nadando frente a mis ojos. 120 millones de pesos, más dinero del que podría gastar en 10 vidas. La carta continuaba. Hay una tarjeta de negocios en este sobre para Carolina Vázquez. Ella ha manejado todo desde que me enfermé. Sabe sobre las amenazas que podrías enfrentar y tiene instrucciones para ayudarte a pelear de vuelta. No dejes que nadie robe lo que pasé 40 años construyendo para ti. Usa cada peso si tienes que hacerlo. Haz que se arrepientan del día que decidieron meterse con mi esposa. Encontré la tarjeta de Carolina y llamé inmediatamente. Despacho Jurídico Vázquez. Habla Carmen Delgado. Creo que mi esposo Ricardo arregló para que usted me asistiera. Señora Delgado, he estado esperando su llamada por 2 años. ¿Puede venir hoy? ¿Qué tan pronto? ¿Qué tal ahora mismo? La oficina de Carolina Vázquez no era nada como las cámaras legales empolvadas que había esperado. Moderna, brillante, con fotos familiares esparcidas entre títulos de leyes. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 50, con ojos filosos y un apretón de manos que podía agrietar nueces. Carmen, por favor, siéntese. Ricardo me dijo que este día podría llegar. ¿Qué día? El día que alguien tratara de manipularla para firmar sus derechos. Extendió documentos por su escritorio. Papeles de fideicomiso, registros de inversión, protecciones legales con las que nunca había soñado. Su esposo fue notablemente perspicaz. Predijo que alguien se le acercaría dentro de 2 años de su muerte, probablemente a través de conexiones familiares, tratando de ganar control de lo que asumieron eran bienes modestos. Pero no son modestos. No, no lo son. 120 millones de pesos completamente protegidos en un fideicomiso irrevocable. Usted controla todo, pero nadie más puede acceder ni siquiera si de alguna manera ganaran poder notarial. Incluso si hubiera firmado los papeles de Alejandro, incluso entonces, Ricardo específicamente diseñó esto para protegerla de exactamente ese tipo de manipulación. Me recargué hacia atrás, sintiendo como si estuviera viendo mi vida claramente por primera vez en 2 años. ¿Entonces Alejandro no puede tocar nada? Alejandro no puede tocar un peso, pero más importante, ahora tiene los recursos para asegurar que nunca lo intente otra vez. ¿Qué quiere decir? Carolina sonrió con algo que parecía casi depredador. Quiero decir que lo vamos a destruir tan completamente que pasará el resto de su vida advirtiendo a otros depredadores sobre los peligros de subestimar viudas. ¿Cómo? Cargos criminales por intento de fraude, demandas civiles por daños, y vamos a investigar cada transacción financiera que ha hecho en los últimos 5 años. ¿Eso es legal? Perfectamente legal cuando alguien intenta defraudarla. Encontraremos de dónde vino su dinero, a dónde fue y a quién más debe. Expondremos toda su operación. ¿Operación? ¡Ay, sí! Hombres como Alejandro no trabajan solos. Hay toda una red de gente que apunta a víctimas ancianas. Los vamos a encontrar a todos. Pensé en Esperanza, en sus lágrimas cuando hablaba de las deudas de Alejandro, en qué cuidadosamente nos había manipulado a ambas. ¿Qué pasa con el matrimonio de mi hija? Eso depende de Esperanza, pero tomará esa decisión con información completa en lugar de mentiras y manipulación. ¿Y el dinero? Permanece secreto hasta que usted decida lo contrario. La belleza del plan de Ricardo
es que puede vivir exactamente como ha estado viviendo o puede comprar un yate mañana. Su decisión. Junté los documentos del fideicomiso, sintiendo como si estuviera sosteniendo rayos en mis manos. ¿Cuándo empezamos a pelear de vuelta? Ya empezamos. El momento que caminó a mi oficina, Alejandro Mendoza se convirtió en objetivo en lugar de cazador. Mientras manejaba a casa, no podía parar de pensar en la carta de Ricardo. Había sabido que esto pasaría. Se había preparado para ello. Me había armado para una guerra que ni siquiera sabía que venía. Pero más que eso, me había dado permiso para ganar. Esa noche Esperanza llamó. Mamá, Alejandro parece realmente molesto por algo. No me dice qué pasó en su junta. Tuvimos una conversación fascinante sobre sus planes para mi futuro. ¿Qué tipo de planes? El tipo que asume que soy demasiado estúpida para protegerme. Mamá, solo está tratando de ayudar. Mi amor, hay cosas sobre tu esposo que no sabes. Cosas sobre las finanzas de nuestra familia que no sabes. Mañana, creo que es tiempo de que aprendas la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre lo que tu padre realmente me dejó. Y la verdad sobre lo que voy a hacerle a cualquiera que trate de robarlo. El silencio del otro lado era ensordecedor. Mamá, me estás asustando. Bien, ya era hora de que alguien en esta familia estuviera apropiadamente asustada. Después de que Esperanza colgó, me senté en mi cocina sosteniendo la carta de Ricardo, pensando en 120 millones de pesos y la guerra que estaba a punto de comprar. Alejandro Mendoza pensó que estaba cazando una viuda indefensa. Estaba a punto de descubrir que había caminado a la guarida de un dragón muy rico y muy enojado. Y los dragones no negocian con ladrones, los incineran. El viernes en la mañana llegó con la llamada de Carolina Vázquez y la dulce promesa de venganza profesional. Encontré una fiscal que se especializa en procesar fraude a ancianos. Quiere reunirse con usted hoy. ¿Qué tan pronto? Esta tarde. Sí, está muy interesada en el caso de Alejandro. ¿Por qué? Porque cree que es parte de una operación más grande. Si podemos probar eso, podemos derribar toda la red. La junta de la tarde tuvo lugar en la Fiscalía General del Estado, donde conocí a la fiscal Ana María Jiménez, una mujer de ojos filosos que parecía que se desayunaba fraude de seguros. Señora Delgado, cuénteme sobre el acercamiento de su yerno. Le conté cada conversación, cada manipulación, cada mentira cuidadosamente construida que Alejandro me había alimentado a mí y a Esperanza. Patrón clásico, dijo tomando notas. Conexión familiar, presión financiera, urgencia para firmar documentos. Ya ha hecho esto antes. ¿Cómo puede saber? Porque los aficionados cometen errores. Alejandro sabía exactamente qué botones emocionales presionar, qué frases legales usar, cómo estructurar la línea de tiempo. Esta es su profesión. Entonces, ¿qué hacemos? Tendemos una trampa. Hacemos que piense que ganó. Luego documentamos todo lo que hace después. Carolina se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de trampa? La señora Delgado lo llama, dice que reconsideró. Quiere seguir adelante con firmar los papeles. Grabamos todo. Su respuesta, sus instrucciones, su línea de tiempo. ¿Y luego? Luego lo arrestamos en el momento que trae un notario para ser testigo de la firma. Sonreí, pensando en la desesperación de Alejandro, sus deudas de juego, su certeza absoluta de que había manipulado una viuda indefensa. ¿Cuándo tendemos esta trampa? El lunes. Eso nos da el fin de semana para instalar equipo de grabación y coordinar con la policía estatal. El sábado pasé el día preparándome para la actuación de mi vida, practicando mi voz de viuda agradecida, ensayando mis líneas sobre sentirme más segura con la protección de Alejandro. El domingo trajo a Esperanza, viéndose preocupada y confundida. Mamá, Alejandro ha estado actuando extraño. Sigue preguntando sobre las finanzas de papá, sobre si podrías tener cuentas escondidas o inversiones. ¿Qué le dijiste? Que no sé nada sobre tu dinero. Pero mamá, ¿por qué está tan interesado?
Miré a mi hija, hermosa, confiada, completamente inconsciente de que su esposo era un depredador cazando a su madre, porque necesita dinero más desesperadamente de lo que te das cuenta. ¿Qué tan desesperadamente? Lo suficientemente desesperado para robárselo a la madre de su esposa. Esperanza me miró fijamente. ¿Realmente crees que está tratando de robarte? Sé que lo está. La pregunta es si estás lista para ver pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? El tipo que va a destruir tu matrimonio pero va a salvar a tu madre. Esperanza estuvo callada por mucho tiempo. Finalmente, muéstrame. El lunes en la mañana, llamé a Alejandro con la actuación de mi vida. Alejandro, soy Carmen. He estado pensando en nuestra conversación. ¿Así? Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero podía escuchar la emoción debajo. Creo que tiene razón. Sí necesito protección. Me gustaría seguir adelante con esos papeles. El alivio en su voz era audible. Eso es maravilloso, Carmen. ¿Cuándo sería conveniente? Lo antes posible. Este fin de semana me hizo darme cuenta de qué tan vulnerable realmente soy. Perfecto. Puedo tener todo listo para esta tarde. ¿Esta tarde? Dejé que una nota de confusión anciana se metiera en mi voz. ¿No es bastante rápido? Estas cosas funcionan mejor cuando se manejan eficientemente. Traeré a mi notario, firmaremos todo y estará completamente protegida. Protegida de él. Bueno, si cree que es lo mejor. Lo creo. Digamos las 3 en su casa. Las 3 suena perfecto. Después de colgar, Carolina asintió con aprobación desde su posición monitoreando el equipo de grabación. Se tragó completamente el anzuelo. ¿Ahora qué? Ahora esperamos a que se cuelgue con su propia cuerda. A exactamente las 3, Alejandro llegó con su portafolios, su notario y su sonrisa más confiable. Cámaras escondidas capturaron todo mientras extendía documentos por mi mesa de centro. Carmen, no le puedo decir qué aliviado estoy de que esté tomando este paso. Me di cuenta de que tenía razón sobre los peligros. Una mujer vieja como yo necesita guía. Exactamente. Ahora estos papeles le darán a Esperanza y a mí la autoridad para proteger sus intereses. ¿Todos mis intereses? Todos. Decisiones financieras, opciones médicas, arreglos de vivienda, todo. Arreglos de vivienda. Ya estaba planeando almacenarme en algún lugar conveniente. Y esto necesita ser notarizado hoy porque las demoras crean complicaciones. Mientras más pronto tengamos esto en su lugar, más pronto estará protegida. Agarré la pluma, dejando que mi mano temblara ligeramente. Esto es bastante abrumador. Sé que parece complicado, pero confía en mí. Esto es lo mejor para todos. Confiar en él. El hombre que estaba robando mi vida mientras prometía protegerla. Firmé la primera página, luego hice pausa. Alejandro, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué pasa con mi dinero después de que firme esto? Su dinero será manejado profesionalmente. No más preocuparse por inversiones o cuentas o decisiones financieras. ¿Por quién? Por gente con experiencia, gente que entiende estas cosas. ¿Gente como usted? ¿Gente como Esperanza y yo? Sí. Firmé la segunda página. ¿Y si cambio de opinión después? Bueno, eso dependería de su estado mental en ese momento. Estos arreglos están diseñados para ser permanentes. Permanentes. Como una sentencia de vida. Ya veo. Firmé la tercera página. Alejandro, hay algo que debería mencionar. ¿Qué es eso? Creo que podría haber más dinero del que se da cuenta. Sus ojos se iluminaron como mañana de Navidad. ¿Más dinero? Ricardo podría haber tenido algunas cuentas de las que no sabía. Inversiones escondidas, tal vez. ¿Cuánto más dinero, Carmen? Y ahí estaba. La codicia, la desesperación, la confirmación absoluta de que esto nunca fue sobre protegerme. No estoy segura. Tal vez cantidades significativas.
Las manos de Alejandro estaban realmente temblando ahora. ¿Significativas cómo? Bueno, dije, dejando la pluma sin firmar la página final. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué quiere decir? Sonreí, pensando en 120 millones de pesos y la trampa que acabábamos de tender. Quiero decir que está arrestado, Alejandro. Tiene derecho a permanecer callado. La policía estatal emergió de sus escondites mientras la cara de Alejandro se puso blanca de shock y terror. Usted no puede. Puedo. Lo hice. Y ahora va a aprender qué les pasa a los depredadores que cazan la presa equivocada. Mientras se lo llevaban en esposas, lo escuché gritando sobre trampa y desafíos legales. Pero todo lo que escuché fue el sonido de la justicia siendo servida con un lado de venganza de 120 millones de pesos. Las noticias se rompieron esa noche. Empresario local arrestado en operación trampa de fraude a ancianos. La caminata PERP de Alejandro salió en cada canal. Su cara una máscara de incredulidad y rabia. Esperanza llamó, sollozando. «Mamá, ¿qué has hecho?» «He protegido a mí mismo del intento de tu esposo de robar mi independencia y mis bienes. Pero el arresto, los cargos, esto lo va a destruir». Bien, ese era el punto. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Cómo puedes defender a un hombre que estaba sistemáticamente planeando robar a tu madre? Esperanza apareció una hora después, los ojos rojos de llorar. La senté y puse la grabación de la confesión de Alejandro. Cada palabra codiciosa, cada manipulación calculada, cada momento que había revelado su verdadera naturaleza. Iba a ponerme en un asilo, mi amor. Iba a robar todo lo que tu padre me dejó y convencer a todos de que estaba demasiado senil para objetar. Pero me ama. Ama lo que pensó que podrías conseguirle. Hay una diferencia. Le mostré los registros financieros que Carolina había descubierto, las deudas de juego, las empresas comerciales falsas, el objetivo sistemático de viudas ancianas. Esta no es su primera vez, Esperanza. Estás casada con un depredador profesional. Miró la evidencia, su cara ciclando por negación, enojo y desamor. ¿Qué se supone que haga ahora? Lo que quieras, pero lo harás con información completa, no con mentiras y manipulación. El martes trajo al padre de Alejandro, pomposo y furioso. Carmen, ha destruido la vida de mi hijo por un malentendido. He expuesto el comportamiento criminal de su hijo. Hay una diferencia. Estaba tratando de ayudarla. Estaba tratando de robarme. Las grabaciones no mienten. Esto es vengativo, cruel. Esto es justicia. Su hijo escogió casar mujeres ancianas. Ahora puede experimentar las consecuencias. El miércoles trajo la audiencia de fianza de Alejandro, donde trató de pintarse como un miembro de familia preocupado que había sido atrapado por una viuda paranoica. El juez no estaba impresionado. Señor Mendoza, la evidencia sugiere un intento sistemático de defraudar a un miembro anciano de la familia. La fianza se fija en 500,000 pesos. 500,000 pesos, dinero que Alejandro no tenía. Se quedaría en la cárcel hasta el juicio. El jueves trajo una visita de Carolina con actualizaciones que hicieron que mi café de la mañana supiera aún mejor. La Fiscalía General de la República está interesada en el caso de Alejandro. Creen que está conectado a una red de fraude a ancianos que opera en varios estados. ¿Qué tan grande? Potencialmente docenas de víctimas, millones en bienes robados. Si pueden voltear a Alejandro, podrían derribar toda la operación. ¿Cooperará? Depende de cuánto tiempo de prisión esté enfrentando. 15 años en una penitenciaría estatal tiende a hacer a la gente muy habladora. 15 años. Alejandro sería de mediana edad cuando saliera, asumiendo que sobreviviera tanto tiempo en prisión. El viernes trajo la decisión de Esperanza. Solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables y fraude emocional. No puedo seguir casada con alguien que trató de robar a mi madre, le dijo al abogado.
¿Qué pasa con la casa, los carros, el estilo de vida que él proporcionó? Todo comprado con dinero prestado y promesas falsas. No quiero nada que viniera de sus esquemas. Esperanza se mudó de vuelta al pueblo, encontrando un apartamento cerca del mío. La experiencia la había cambiado, la había hecho más fuerte, más sospechosa, más consciente de cómo la gente podía ser manipulada. Me siento tan estúpida, dijo una noche mientras nos sentábamos en mi terraza. Confiaste en alguien que amabas. Eso no es estúpido, es humano. Pero todas las señales estaban ahí. El estilo de vida caro, las respuestas vagas sobre dinero, el interés repentino en ti después de que nos comprometimos. Era muy bueno en lo que hacía. Los manipuladores profesionales están entrenados para explotar la confianza. ¿Cómo sabías? Al principio no sabía, pero tu padre me dejó recursos, herramientas para pelear cuando alguien tratara de robar lo que había construido. ¿Qué tipo de recursos? Miré a mi hija, preguntándome si estaba lista para la verdad sobre el legado de Ricardo. Mamá, ¿exactamente cuánto dinero te dejó papá? Lo suficiente para destruir a cualquiera que trate de robarlo. El juicio comenzó 8 meses después. El proceso fue más lento de lo que esperaba. El sistema mexicano toma su tiempo. El abogado de Alejandro trató cada defensa: capacidad disminuida, trampa, malentendido familiar. Nada funcionó. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones eran condenatorias. El patrón de apuntar a víctimas ancianas era innegable. Cuando reprodujeron el audio de Alejandro discutiendo mi estado mental y sus planes para control permanente de mis bienes, hasta su propio abogado se veía disgustado. El juez deliberó por 3 días. En México los procesos son más reflexivos. Culpable en todos los cargos de fraude, coerción y tentativa de despojo. En la sentencia, el juez miró hacia abajo a Alejandro con desprecio. Señor Mendoza, usted sistemáticamente apuntó a gente anciana vulnerable, destruyó su independencia y trató de robar sus ahorros de toda la vida. Cazó la confianza, explotó relaciones familiares y no mostró arrepentimiento por las vidas que quiso destruir. La corte lo sentencia a 12 años en penitenciaría estatal. 12 años. Alejandro tendría 50 cuando saliera, asumiendo que alguien contrataría a un ex convicto con una convicción de fraude a ancianos. Mientras se lo llevaban, me miró con odio puro. Esto no ha terminado, vieja. Sonreí dulcemente. Sí, ha terminado. Después del juicio, Carolina y yo celebramos en el mismo restaurante donde Alejandro había tratado de manipularme primero. ¿Se da cuenta de que se ha convertido en algo de una leyenda en círculos de ley de ancianos?, dijo, alzando su copa de vino. ¿Cómo es eso? Es la viuda que peleó de vuelta y ganó. Ha inspirado a otras víctimas a presentarse, otras familias a cuestionar parientes sospechosos. Bien, nadie debería sufrir lo que Alejandro planeó para mí. ¿Qué sigue para usted? Pensé en Esperanza, reconstruyendo su vida con sabiduría ganada a duras penas. Pensé en las otras víctimas que Alejandro había destruido a lo largo de los años. Pensé en el fideicomiso de Ricardo y el poder que me daba para proteger gente que no podía protegerse. Siguiente. Me aseguro de que esto nunca le pase a nadie más. ¿Cómo? Usando cada recurso a mi disposición para cazar depredadores antes de que encuentren su próxima víctima. Carolina sonrió. Eso suena caro. Me lo puedo permitir. Esa noche, me senté en mi cocina leyendo la carta de Ricardo una vez más. Había sabido que este día vendría. Me había preparado para ello. Me había dado las armas para ganar una guerra que ni siquiera sabía que se estaba peleando. Pero más que eso, me había dado permiso para ser peligrosa. Alejandro Mendoza había aprendido demasiado tarde que algunas viudas muerden de vuelta y algunas mordidas son fatales. Las secuelas de la convicción de Alejandro trajeron visitantes inesperados a mi puerta. La suegra de Esperanza, Luz Helena, llegó el martes en la mañana goteando desesperación
disfrazada de dignidad. Carmen, necesitamos discutir esta situación desafortunada. Pase, Luz Helena. Me estaba preguntando cuándo aparecería. Entró a mi sala como si todavía fuera dueña del mundo, pero podía ver las grietas en su fachada. La joyería todavía estaba ahí, pero se veía de alguna manera más barata. La ropa de diseñador estaba perfectamente planchada, pero ligeramente pasada de moda. Esta vendetta contra Alejandro ha ido demasiado lejos. ¿Vendetta? Es así como estamos llamando al procesamiento de criminales ahora. Cometió un error. La gente no merece que sus vidas sean destruidas por un error de juicio. ¿Un error? Luz Helena, su hijo sistemáticamente apuntó a mujeres ancianas por años. Esto no fue un error. Era su modelo de negocio. Se movió incómodamente, su máscara de superioridad deslizándose. La familia está sufriendo por sus acciones. La familia está sufriendo por los crímenes de Alejandro. Estamos perdiendo todo. La casa, el negocio, nuestra reputación. Y ahí estaba. No era preocupación por Alejandro, no arrepentimiento por sus víctimas, sino preocupación por su propio estatus social. ¡Qué trágico! Estoy segura de que las mujeres ancianas que Alejandro robó estarían devastadas de escuchar sobre su inconveniencia. No entiende. Tenemos obligaciones, compromisos. Tenían obligaciones de criar un hijo que no casara gente vulnerable. ¿Cómo resultó eso? La compostura de Luz Helena se quebró completamente. ¿Qué quiere de nosotros? Nada. Ya conseguí lo que quería, justicia. Debe haber algo, dinero. Disculpa pública, seguramente podemos arreglar algo. Estudié su cara, viendo la desesperación que estaba tratando tan duro de esconder. En realidad, hay algo que pueden hacer. La esperanza brilló en sus ojos. ¿Qué? Desaparezcan, múdense, cambien su nombre. Asegúrense de que ningún miembro de su familia jamás apunte a otra persona anciana. Eso es irrazonable. La prisión es irrazonable. La pobreza es irrazonable. Perder su independencia a un depredador es irrazonable. Mi petición es perfectamente razonable. Luz Helena se fue sin otra palabra, su dignidad hecha pedazos. 6 meses después, recibí una llamada que cambiaría mi vida por tercera vez. Señora Delgado, dijo la fiscal Jiménez, tenemos noticias importantes. La investigación de Alejandro ha llevado a algo mucho más grande. ¿Qué tan grande? Una red de fraude que opera en todo el país. Hemos identificado 23 víctimas solo en los últimos 3 años. Daños por más de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos robados de gente anciana. ¿Y quieren que haga qué? Queremos saber si estaría interesada en ayudar a financiar un programa piloto para proteger a ancianos. Su experiencia podría salvar vidas. Pensé en Ricardo, en su carta, en los 120 millones que me había dejado específicamente para protegerme y proteger a otros. ¿Cuánto necesitan? Para empezar, unos 20 millones de pesos. Para crear un centro de recursos, entrenar policías, ayudar a víctimas. 20 millones. Una sexta parte de mi herencia, pero dinero que podría prevenir que otros sufrieran lo que casi me pasó a mí. ¿Dónde firmo? 1 año después, el Centro Carmen Delgado para la Protección de Adultos Mayores había ayudado a procesar 15 casos de fraude, recuperar 80 millones de pesos para víctimas y entrenar policías en 3 estados. Pero la llamada más satisfactoria llegó en diciembre. Señora Delgado, dijo la fiscal, tengo noticias sobre la apelación de Alejandro. ¿Su apelación? Fue denegada. Cumplirá su sentencia completa, 12 años. 12 años. Alejandro estaría en sus 50 cuando saliera, con un récord criminal que lo seguiría para siempre. Pero hay más. Quiere hacer un último intento de comunicarse con usted. ¿Para qué? Dice que quiere disculparse. Me reí. Después de 2 años, finalmente quería disculparse. Dígale que acepto sus disculpas
y que espero que use sus 12 años para reflexionar sobre las vidas que quiso destruir. Esa noche, me senté en mi jardín pensando en todo lo que había cambiado. Esperanza estaba felizmente soltera, trabajando como contadora, más fuerte y más sabia. El centro había ayudado a docenas de familias, y yo había aprendido que a veces los depredadores escogen mal a sus presas. El teléfono sonó. Era Esperanza. Mamá, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Arrestaron a 3 personas más en Guadalajara usando el mismo esquema que Alejandro. Los policías dijeron que fue gracias al entrenamiento del centro. 3 depredadores más fuera de las calles. 3 grupos de familias que no serían destruidas. Se siente bien, ¿verdad, mamá? Se siente como que tu padre estaría orgulloso. Mientras colgué, miré hacia las estrellas y susurré. Gracias, Ricardo, por prepararme para la guerra que no sabía que vendría. Algunos legados no se miden en dinero, sino en vidas protegidas. Este valía cada peso. Alejandro Mendoza había cometido el error más caro de su vida. Había escogido a la viuda equivocada para robar, y esa viuda había usado cada recurso a su disposición para asegurar que él y otros como él nunca volvieran a lastimar a nadie. La justicia, descubrí, tiene un sabor muy dulce cuando se sirve con 120 millones de pesos y una determinación inquebrantable. Algunos errores cuestan una fortuna. Algunos cuestan una vida entera. El error de Alejandro le había costado ambas. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.